conocimiento que yo tengo también para poder desarrollar digamos, este mapa de carrera que tiene, ¿no? Una infinidad de familias productivas, actualmente que son 34. También cabe mencionar, y es importante recordar que, de acuerdo a las últimas orientaciones del Ministerio, de la actividad económica de actividades de servicios de comidas y bebidas de la familia productiva de hoteles y restaurantes, que es la familia a la cual ahora se está alineando el perfil de los docentes de hostelería, y al sector económico de actividades de alojamiento y servicios de comidas, ¿no? El nivel de formación, al ser el nivel 2, es del nivel técnico, ¿no? Porque el nivel 1 corresponde al auxiliar técnico. Y a continuación tenemos el programa de estudios, ¿no? De la misma manera, en la parte superior, los datos para poder ser vaciados en nuestros anexos, en nuestros formatos que hemos utilizado, y las dos columnas que corresponden también para los insumos del formato 8 y del formato 9, ¿no? Una vez que hemos hecho ese proceso de análisis que corresponden a las competencias específicas o técnicas, revisamos, ya no puede llamarse módulo, si ustedes quieren llamarle competencia de empleabilidad, comunicación efectiva, esta es su competencia, ¿no? La siguiente, competencia de empleabilidad, tecnologías de la información, esta es su competencia, ¿no? El siguiente, la tercera competencia de empleabilidad, emprendimiento, y esta es su competencia, ¿no? Y lo que no tenemos en la 188 son los indicadores de logro, como de repente sí tenemos aquí la competencia en el catálogo y sus indicadores de logro que están aquí, en este caso por cada unidad de competencia. Para el caso de las competencias de empleabilidad, elegimos estas tres que son obviamente de carácter obligatorio, y a su lado derecho tenemos que construir nosotros los indicadores de logro, ¿no? ¿Cómo construimos? Obviamente tomando como referencia el análisis de cada competencia. Esta competencia genera al menos un mínimo de 3 indicadores de logro. Tomar en cuenta que además del número, diríamos mínimo, ustedes pueden incrementar 4, 5, 6, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de la institución educativa, ¿no? Que incluso de repente más adelante, cuando trabajemos el itinerario, pueda tener algunos ajustes de necesidad de incorporar algunos indicadores más, o de repente si hemos incorporado muchos, tener que analizar para reducir algunos indicadores o competencias de empleabilidad. Eso puede ocurrir. Recuerden que estamos en un proceso de construcción. Lo más importante es que en este momento cada CEPRO ha considerado mínimo estas 3 competencias, ¿no? Y muchos han incorporado de repente 3, otros han incorporado, por ejemplo, acá 4, han incorporado de repente 2. Entonces, en la medida en que vayamos revisando, porque no está cerrado el tema del anexo 8 y anexo 9, seguramente esto se va a ir también mejorando, ¿no? Además, hay que considerar que tenemos también en la 188 otras competencias ya descritas que también pueden ser utilizadas, como el caso de ética y solución de problemas. Esta es su competencia y esta es la competencia de solución de problemas, ¿no? Aquí tenemos también los indicadores mínimos y a considerar en las competencias de empleabilidad, ¿no? A partir de ahí nos genera el primer formato 8, implica, he cogido mi programa, la unidad de competencia ha pasado en este componente, y luego los indicadores de logro para la siguiente columna, ¿no? De la misma manera, en las competencias de empleabilidad hemos revisado la 188 y estas competencias que están aquí la hemos incorporado en estas competencias que están acá. Las mínimas tienen que ser obviamente 3, como hemos señalado, y los indicadores de logro de cada competencia de empleabilidad son definidas por el mismo CEPRO, ¿no? O sea, cada uno de nosotros ha construido sus indicadores de logro para cada competencia. Hasta aquí hemos llegado con el anexo 8. Hemos hecho un pequeño ejemplo
de cómo trabajar esa competencia de empleabilidad que se llama comunicación efectiva. Aquí está la competencia y hemos construido como ejercicio al menos 3 indicadores de logro. ¿Puede haber un cuarto? ¿Puede haber un quinto? ¿Puede haber un sexto? Claro que sí. Si el CEDPRO lo define, puede incorporar otros. Si el CEDPRO está bien. Si el CEPRO también, ¿ya? Hasta ahí hemos llegado con el anexo 8, ¿ya? A partir de aquí hemos comenzado a también hacer una reflexión importante, ¿no? Que implica por qué algunos CEDPROS tienen mayores competencias de empleabilidad, de repente han incorporado otros indicadores de logro, pues tanto la familia productiva de cocina como la familia productiva de fabricación de prendas de vestir tienen que hacer este proceso de análisis, ¿no? Que es revisar el catálogo, ¿ya? Y nuestro comité de revisión curricular, que es con el que también vamos a trabajar ahora a nivel de UGEL, requiere también que ese catálogo reciba aportes del sector productivo a este programa de estudios. ¿A qué nos referimos? Que si bien es cierto, el catálogo nacional ha sido trabajado por el sector productivo, recuerden que estamos nosotros siempre, de alguna manera, expuestos a que los cambios mismos en las transformaciones científicas, tecnológicas, el avance de la ciencia, las nuevas tendencias que existen, vayan generando algunos de repente cambios que son importantes incorporar en nuestro plan de estudios. Entonces, producto de eso, ustedes pueden trabajar con los comités de revisión curricular, y es lo que vamos a pedirle ahora a los 2 comités de revisión curricular a nivel de UGEL, que trabajemos también con una lista de empresas, talleres, negocios de ambas familias productivas para que recojamos algunas, de repente, aportes que nos puedan dar para nuestros planes de estudio. De esa manera enriquecemos nuestro plan y lo alineamos más a las necesidades y tendencias que tiene el sector productivo. Eso además complementado con la importancia que tiene que cada CEDPRO, si bien es cierto, somos 12 CEDPROS a nivel de la UGEL 2, ¿ya? Tenemos una mística de trabajo, pertenecemos a un mismo ámbito jurisdiccional, muchos estamos casi cercanos, de repente en el distrito, o capaz incluso estamos dentro de una misma localidad, comunidad, urbanización, ¿no? Hay algunas situaciones de repente que nos hacen ver que estamos a unos minutos, pero cada CEDPRO, así como genera un logo, le pone un color, ¿no? Le pone un diseño, le pone, por ejemplo, a este CEDPRO, le pone una pluma, le pone un cuaderno, le pone un sol, le pone una máquina, le pone unas ruedas, le pone la imagen de repente de un santo, de una virgen, ¿no? Ese diseño que nosotros colocamos, que incluso tiene que ver con el tema del color, y ese color se ve reflejado en mis uniformes, en mis mandiles, en mi indumentaria de trabajo, en el color de las paredes, en mis pancartas, en mis avisos publicitarios, etcétera, etcétera. Todo eso está vinculado con un modelo pedagógico que tiene cada CEDPRO, ¿ya? Es más, los CEDPROS, al igual que las instituciones educativas, manejamos un lema, manejamos de repente un eslogan, manejamos de repente un nombre, un mensaje, un pensamiento, ¿no? Ese trabajo que realizamos y que finalmente, como este ejemplo que le he puesto, he cogido un CEDPRO, diríamos, neutro para diríamos, representar a los 12 CEDPROS, ¿no? Tiene su lema, por ejemplo, que dice, ¿no? Comprometidos con el desarrollo y bienestar de nuestra provincia. Quiere decir que este CEDPRO trabaja seguramente alineado a las necesidades del mercado de su región, de su provincia. Trabaja el bienestar, dice, de su provincia. ¿Qué quiere decir? Que está alineado a ejes transversales, a temas importantes de ciudadanía, al tema de valores, al tema de crecimiento económico, está vinculado seguramente también a los ejes de desarrollo económico de su provincia, ¿no? Ese es su modelo pedagógico. Así como le decía yo en los talleres anteriores,
Hay CEPROS que, por ejemplo, tienen una imagen y la imagen de repente representa a alguien que puede ser de una congregación, a alguien que es de repente a quien nosotros de alguna manera le generamos nuestra fe, ¿no? A quien de repente tomamos como referencia sus valores o de repente sus enseñanzas de vida. Este es el modelo pedagógico, de tal manera que eso podría estar vinculado también a una propuesta axiológica, con valores, ética, compromiso, etcétera, etcétera. Eso que yo estoy promoviendo como modelo pedagógico va incorporado en las competencias de empleabilidad y que muchas veces esas competencias de empleabilidad no todas van a terminar en unidades didácticas. Algunas van a terminar siendo de forma transversal, o sea que lo vamos a incorporar transversalmente durante el desarrollo de nuestros planes de estudios, pero son importantes que tomemos en cuenta, ¿ya? De esta manera, cuando nosotros hacemos el desarrollo de la propuesta, necesitamos tomar en cuenta la importancia de considerar que el modelo pedagógico es importante cuando elaboramos nuestros planes de estudios, ¿no? Y hoy diríamos que lo hemos logrado. Tenemos, por ejemplo, un CEPRO de la 18 Brigada que muy bien ha incorporado sus competencias de empleabilidad vinculados al tipo de población de jóvenes y de la formación que ellos tienen vinculado a su organización, ¿no? Al estilo de joven que también tiene un compromiso ciudadano, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Y dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver en estas competencias de empleabilidad y de repente también la vamos a ver en las específicas cuando veamos que también se incorporan algunos indicadores de logro en nuestras unidades de competencia, seguramente vinculados también a ese desarrollo de esas técnicas que se requieren producto de la formación que ellos reciben en sus instituciones técnico-productivas. Podemos tener un CEPRO también de repente que no tiene, por ejemplo, vinculación con ninguna organización y es un CEPRO del Estado. Si es un CEPRO del Estado, es importante considerar que esta institución pues se rige de la normativa del sector público, pero también tiene su propuesta porque de repente el nombre de la institución, el antecedente de la institución, ¿no? Voy a poner como ejemplo el caso de los PROMAE, ¿no? Los PROMAE tienen una historia, ¿no? ¿Qué significa PROMAE, ¿no? Promoción de material educativo. Si nosotros revisamos la historia de los PROMAE, vamos a poder darnos cuenta que existe ya un camino para los PROMAE y es importante que eso también se evidencie en el modelo pedagógico, ¿no? Que permita fortalecer el objetivo y la misión y visión que tiene un PROMAE a nivel nacional, porque PROMAEs hay en muchas jurisdicciones a nivel nacional, sobre todo acá en Lima. De la misma manera tenemos CEPROS que trabajan con congregaciones religiosas, ¿no? Como un ejemplo podríamos hablar de los salesianos, que también tiene una propuesta pedagógica alineada a la estructura, ya sea de San Juan Bosco o de repente también de las religiosas de María Auxiliadora. Y aquí existen algunos componentes transversales o que se pueden convertir en competencias de empleabilidad vinculado al tema de los valores y la formación que se le prepara también a estos jóvenes cuando están dentro de estas instituciones, ¿no? Que forman parte de su modelo pedagógico o de su propuesta pedagógica. Y así podríamos hablar de muchas instituciones que también tienen alianzas o convenios y que actualmente trabajan como CEPRO. Me he concentrado de repente en hacer esta conversación acerca de los dos aportes importantes que debemos tomar en cuenta en nuestros formatos de trabajo para nuestros planes de estudio, porque son importantes, ¿no? Si bien es cierto, vamos a tener un plan de estudios a nivel de UGEL, eso no implica de que ustedes en este momento de forma paralela están trabajando con comité de revisión curricular institucional, ¿no? Liderado por cada director, para que cada centro además incorpore estos dos elementos. El aporte del sector productivo, que puede ir para incorporar indicadores de logro a las competencias específicas, o la incorporación de repente de competencias de empleabilidad con indicadores de logro que también permitan a ustedes fortalecer su modelo pedagógico. Recuerden que
los lineamientos académicos generales y la propuesta del nuevo modelo es flexible, ¿no? Se adapta al contexto de las instituciones también en función a las demandas del sector y al tipo de población que nosotros estamos atendiendo, ¿ya? Dicho esto, este es el anexo del formato 9, que básicamente lo que está marcado en rojo involucra dos elementos importantes que se han incorporado, ¿no? La descripción del perfil de egreso y los ámbitos de desarrollo de cada perfil de egreso, ¿no? Para ello, la estrategia ha sido trabajar en conjunto de la mano con nuestro comité de revisión curricular por cada familia productiva. Ya, tenemos algún audio seguramente encendido y se está acoplando. ¿Podrían, por favor, verificar? Alguien tiene su audio encendido, está haciendo un... ¿Pueden verificar, por favor, su audio? Verifiquen todos, por favor, su audio. Muchas gracias. Perfecto, ya está, muy bien. Ya se nos ha ido el acoplamiento. Para el formato 9 hemos trabajado el perfil de egreso, ¿no? En el formato 9, recuerden ustedes que el perfil de egreso es importante porque nos va a permitir a nosotros determinar cuál es el tipo o la descripción general que señala qué estudiante es el que va a generar, ¿no? Disculpen la redundancia, va a generar para el mercado laboral, ¿no? Esa es la marca que lleva cada estudiante que egresa de nuestras instituciones técnicas productivas, ¿no? Ese complemento que hablábamos hace un momento del modelo pedagógico, ese complemento que tiene que ver con el aporte del sector productivo, es muy importante porque va a generar una marca especial para decir, este estudiante egresó, por ejemplo, del CEPRO Los Libertadores. ¿Cuál es el perfil de egreso? Ese perfil de egreso plasma, ¿no? Señala claramente, si bien es cierto, va a decir que es un estudiante que egresa de repente el egresado del perfil, de repente de egreso de la carrera de técnico, por ejemplo, en cocina, ¿no? Y va a señalar, y en todos de repente se va a repetir, ¿no? Que está preparado para desarrollar, elaborar, planificar, etcétera, etcétera, en el área de cocina. Hay un elemento clave que dirá, ¿no? De repente con emprendimiento, aplicando a las nuevas tecnologías, demostrando tener comunicación fluida, de repente con sus clientes, y dirá con ética, con valores, innovando nuevos productos en el área de cocina. Esos elementos que yo voy a ir colocando en el perfil de egreso van a salir como producto o resumen de toda la propuesta que he generado yo en mi anexo 8, ¿ya? Ese es el perfil de egreso, ¿no? Que implica mirar el análisis de las competencias específicas y el análisis de las competencias de empleabilidad, ¿ya? Por eso es importante que nuestro perfil de egreso tiene 5 componentes. Los datos generales, que obviamente los sacamos ya de los formatos, 8 y lo trasladamos al 9. La descripción del perfil de egreso que me dice qué estudiante estoy generando, ¿ya? Luego de mi proceso formativo, la cual implica desarrollar competencias específicas y competencias de empleabilidad. Y estas dos tienen que tener claro que para que pueda tener un perfil de egreso con una marca institucional del CEPRO X, esto tiene que ser trabajado considerando nuestro modelo pedagógico, nuestra propuesta pedagógica y la implementación también de repente de los aportes del sector productivo. Para que pasemos al siguiente quinto componente del anexo 9, que tiene que ver con los ámbitos de desempeño, ¿no? Los ámbitos de desempeño son los espacios, contextos, lugares, oportunidades que el estudiante que egresa tiene para incorporarse al mundo de trabajo, ¿no? Es importante señalar cuál es el autoempleo que le generaría luego del proceso formativo de su plan de estudios y cuáles esos espacios de trabajo que le esperan, que podrían ellos ser potencialmente incorporados también laboralmente o que podrían postular a un trabajo, ¿no? Ahí ustedes han señalado un sinnúmero de espacios importantes para poder trabajar, ¿no? En el caso de cocina han señalado que pueden crear su propia empresa,
que pueden trabajar de repente generando servicios de catering. Han comentado también sobre de repente ventas de repente elaboraciones de propios productos, de repente productos naturales, ¿no? La fomentación. También se ha hablado del empleo que tiene que ver de repente con que se pueda emplear en restaurantes, en hoteles que tienen restaurantes, en cruceros, ¿no? Que puedan trabajar de repente también en grandes centros de empresas que de repente también se dediquen al tema de la cocina. Y así, y lo mismo se ha hecho con confecciones, ¿no? Entonces, hemos avanzado y hemos concluido hasta ahí con el anexo 9, para ahora iniciar ya con lo que corresponde al anexo 10, ¿no? El anexo 10, que corresponde a la normativa de la 188, ¿ya? Tiene dos formatos, ¿no? Tiene el anexo 10A y el anexo 10B, ¿no? Entendiéndose que el anexo 10A corresponde al itinerario formativo, que es el que estamos trabajando actualmente todos nosotros, ¿no? Y para aquellos CEPROS que quieren implementarse para el proceso de repente más adelante de licenciamiento y quieran de repente proponer un sistema de repente dual o de alternancia, pueden aplicar el formato 10B, ¿no? Ese es el modelo del formato. Básicamente es importante considerar que toda la información que vamos a trabajar se va a traducir en este itinerario formativo, ¿no? Que comprende primero hacia la parte superior, ya a toda esta parte superior donde estoy moviendo el cursor, los datos generales que vamos a considerar, ¿no? Esto implica que son datos que vamos a recogerlos de los formatos anteriores, vamos a trasladarlo, pero adicionalmente a esto vamos a tener que incorporar algunos llenados de casilleros que no hemos visto en el formato 8 y 9. Asimismo, en la parte superior derecha vamos a encontrar un cuadro consolidado que incorpora el número de horas y de créditos correspondiente a los 3 componentes curriculares, ¿no? Por eso hace un momento me he detenido a hablar de los componentes curriculares, de las horas mínimas por cada ciclo y de los créditos mínimos que hay que considerar por cada componente. ¿Por qué? Porque luego lo vamos a cotejar con este cuadro, de tal manera que con esto vamos a comparar el número de créditos y horas que debe existir dentro de digamos, del cuadro consolidado de componentes curriculares, ¿no? Por eso era importante verificar esa información y tenerlo claro. Y en la parte inferior van a encontrar ustedes este tipo de celdas que tiene la columna donde vamos a ver el número de módulos que vamos a trabajar, ¿ya? Y estos módulos, a su vez, cada módulo debe tener 3 componentes, ya debe tener 3 componentes incorporados, ¿no? Con eso, ¿qué quiero decir? Que cada módulo tiene que tener incorporado desarrollo de unidades didácticas con competencias específicas, competencias de empleabilidad y experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. Eso es lo que debe tener cada módulo cuando hagamos la programación de cada, en este caso, de nuestros módulos, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a trabajar con nuestros estudiantes? A través de las unidades didácticas. Quiere decir que cada componente va a tener un número determinado, cada módulo va a tener un número determinado de unidades didácticas, tanto unidades didácticas de las competencias técnicas como un número determinado de unidades didácticas para las competencias de empleabilidad. Con las unidades didácticas, ya ojo, con las unidades didácticas vamos a determinar los créditos, ya vamos a determinar los créditos y vamos a determinar luego las horas por cada crédito, ¿ya? Entonces aquí hay una columna de créditos y una columna de horas. Y una vez que hayamos hecho este proceso, tenemos que distribuir las unidades didácticas por periodos académicos, ¿ya? Por periodos académicos. ¿Cuántos periodos académicos tenemos en el ciclo de técnico? En este caso, ¿cuántos periodos académicos podríamos trabajar en el ciclo de técnico, que es el nivel formativo, en este caso, 2? Recuerden que nosotros trabajamos con periodos académicos y aquí me voy a esta lámina que la vimos en el segundo taller, ya que corresponde a que organizamos periodos académicos
Y un periodo académico es un ciclo de nuestro programa de estudios, es un ciclo. Entonces, un ciclo se trabaja durante 18 semanas, ¿ya? Entonces, ese es otro tema que también tenemos que ir adaptando, ¿no? Porque siempre hemos trabajado sobre un calendario académico. El calendario académico lo vamos a seguir trabajando, pero dentro de ese calendario académico vamos a tener que estructurar y organizar nuestros periodos académicos, ¿no? Entendemos que aproximadamente nosotros hemos estado trabajando hasta este 2020 un calendario académico con 40 semanas, ¿no? Aproximadamente 40, 38 o 40 semanas. Entonces, si un calendario académico tiene aproximadamente 40 semanas, ¿no? O sea, un año académico tiene 40 semanas y un periodo académico tiene 18 semanas, estamos entendiendo que en un año académico aproximadamente vamos a poder desarrollar 2 ciclos o 2 periodos académicos, ¿no? Entonces, cada periodo académico va a tener 18 semanas, ¿ya? Va a tener 18 semanas. Quiere decir que en un año hacemos 2 periodos académicos. Si es auxiliar técnico, en un año estamos haciendo 2 periodos académicos. Si es técnico, hay que trabajar 4 periodos académicos para poder incorporar los 80 créditos, ¿no? A diferencia del auxiliar técnico que tiene 40 créditos. Entonces, esas 18 semanas que nosotros vamos a incorporar en nuestro calendario, debe tomar en cuenta que 18 semanas corresponden a 16 semanas para desarrollar unidades didácticas. Unidades didácticas de la formación específica, unidades didácticas de la competencia específico-técnica, unidades didácticas de las competencias de empleabilidad y tenemos que incorporar también las actividades de las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, ¿no? Estamos hablando que esas son las unidades didácticas que tenemos que trabajar durante 16 semanas, porque la semana 17 es para desarrollar actividades de recuperación para aquellos estudiantes que lo requieran, ¿no? Y la semana 18 es un proceso de evaluación, ¿no? Que culmina ya con las calificaciones o las valoraciones finales por cada periodo académico o por cada ciclo de nuestro programa de estudios, ¿no? ¿Cuánto es la programación de créditos, diríamos, máximos que podemos programar en un periodo académico de 18 semanas? 24 créditos, ¿no? Y si un auxiliar técnico tiene 40 créditos, quiere decir que el mínimo sería 20 créditos en el primer periodo y 20 créditos en el segundo periodo, ¿no? En el primer periodo podríamos llegar hasta 4 créditos adicionales y en el otro segundo periodo hasta otros 4 créditos. Es que un auxiliar técnico puede llegar de 40 créditos y como máximo podría llegar su plan de estudios hasta 48 créditos, ¿ya? Y de la misma manera multipliquemos para un técnico, ¿no? Que implicaría también 4 por 4, 16 créditos adicionales a los 80 créditos que le corresponde. Hablamos de 96 créditos, ¿no? 96 créditos, por favor vayan tomando nota porque esta información es importante que ustedes la manejen muy bien. Ahora necesitamos que ustedes ya adquieran esa habilidad para poder tener claro y discernir cuál es el tiempo mínimo de planificación, porque esta información la vamos a utilizar para nuestro itinerario formativo, ¿no? Ahora sí vamos a tener que empoderarnos de esta información, tenerla con nosotros para poderla aplicar de forma, diríamos, adecuada y pertinente en nuestra planificación de nuestro itinerario formativo, ¿no? Asimismo, cuando ya hayamos establecido estas organizaciones de periodos académicos, es importante también considerar que los créditos académicos para las competencias específicas y para las competencias de empleabilidad equivale a que a un crédito es 16 horas que corresponde al desarrollo de capacidades y contenidos teóricos prácticos, ¿no? No hay trabajo teórico,
solo hay trabajo teórico práctico. Y para la planificación de las actividades, de las competencias, de las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, tenemos que considerar que un crédito equivale ya a 32 horas, ¿no? De esa manera vamos a poder sacar el mínimo de horas que corresponden a nuestro plan de estudios. Bien, entonces, aquí voy a hacer un alto porque voy a comenzar a desarrollar todo el proceso y lo que quiero es de repente, si tenemos algunas preguntas, voy a revisar el chat para que podamos continuar. Ya, voy a revisar el chat para ver si tenemos algunas dudas y podemos continuar con la elaboración del siguiente formato. A ver, está ahorita cargando. Ajá, excelente. Tengo varias preguntas aquí. Voy a comenzar a revisarlas, ¿ya? Voy a comenzar a revisarlas. A ver, ahí tenemos una primera pregunta que dice, para asignar las horas, ¿hay algún criterio en particular? Lo que hay que tomar en cuenta para la asignación de horas es lo que acabo de mencionar hace un momento, ¿no? Si hablamos de competencias específicas y competencias de empleabilidad, la asignación de horas que hay que colocarle, por ejemplo, está en función del valor que tiene el crédito. Y el contenido o la complejidad que tienen las capacidades, cuando analicemos las capacidades, vamos a determinar el tiempo. Yo creo que la respuesta para esa pregunta sería, ¿cómo considero asignar horas para las competencias de repente de específicas o de empleabilidad? Está en función del nivel de complejidad que tiene el análisis que hagamos a las capacidades y a los contenidos, ¿no? Luego, otra pregunta que tenemos aquí, a ver, dice, el maestro Marco dice, ¿los módulos son propedéuticos? Los módulos son formativos, así lo señalan los lineamientos académicos generales, son formativos, ¿no? Son certificables y son terminales, eso sí queda claro, pero ya no son considerados propedéuticos, sino son considerados módulos formativos. Esa sería la respuesta a esa pregunta, ¿no? Luego la maestra Susana nos pregunta, María Susana nos pregunta, ¿los módulos son los mismos que estamos trabajando? No me queda claro la pregunta, pero yo creo que se está refiriendo de repente a los módulos que hemos estado desarrollando con la anterior normativa. Si se trata de ello, definitivamente no, porque los módulos o la denominación de los nombres de módulos es lo que vamos a trabajar ahora. O sea, nosotros vamos a analizar en este caso el programa de estudios, las normativas que estaban alineadas también al Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? A que a partir del proceso de elaboraciones del itinerario formativo utilizamos normativas vinculadas al Catálogo Nacional de Oferta Formativa, ¿no? Estamos hablando del Decreto Supremo 04, el Decreto Legislativo 1375 y la Resolución Viceministerial 188. La Resolución Viceministerial 188 aprueba los lineamientos académicos generales. Los lineamientos académicos generales ya están supliendo o están sustituyendo a lo que nosotros anteriormente hemos estado trabajando como diseños curriculares, ¿no? Recuerden que la 588 aprobó el diseño curricular básico, ¿no? Del ciclo básico de los CEPROS, ¿no? Las cuales hoy en día, con la aprobación de los lineamientos académicos generales, ya no están en funcionamiento para trabajar y no diríamos tampoco, no forman parte de esta propuesta. Por lo tanto, la estructura de unidades didácticas van a salir producto de las unidades de competencia de nuestro Catálogo Nacional de la Oferta Formativa, que eso también lo vamos a ver ahora, ¿no? Está muy bien la pregunta, o sea, tenemos que preguntar para tener las cosas claras, ¿no? A la maestra Palmira nos pregunta, ¿las horas propuestas seguirán siendo pedagógicas o cronológicas?
Hasta el momento nosotros consideramos las horas de trabajo como horas pedagógicas, ¿no? Nuestras propuestas, si bien cierto, no hacen esa precisión ni cronológica ni pedagógica. Recuerden que nosotros hacemos todo el proceso de trabajo considerado sobre la base de las horas pedagógicas, ¿no? Seguramente, si más adelante existe esa duda o de repente esa imprecisión, pues ya el ministerio tendría que asumir probablemente hacer una complementación a la normativa, ¿no? Como la que acaba de señalar en este momento, ¿no? Pero hasta el momento nosotros trabajamos sobre horas pedagógicas. Miss Lilia nos pregunta, ¿no? Dice, en cada curso se debe contemplar horas prácticas y horas teóricas. En cada módulo, llamémosle en este caso al curso módulo, en cada módulo formativo tienen que existir unidades didácticas que tengan, en este caso, unidades didácticas de competencias específicas, unidades de competencias de empleabilidad, ¿no? Y esas dos competencias tienen horas teóricos prácticas. Y el tercer componente, que es las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, en este caso son solamente con horas prácticas, ¿no? El valor ya lo sabemos, un teórico práctico 16 y un práctico 32, ¿ya? ¿Qué criterio para reforzar los aprendizajes? Bueno, los criterios van a ser prácticamente que las capacidades que están en las competencias específicas y competencias de empleabilidad van a ser reforzadas en las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. O sea, las que ustedes hayan propuesto en sus dos primeros componentes van a ser las capacidades que van a ser reforzadas dentro del módulo, ¿no? Bien, entonces hemos terminado con las preguntas para continuar ahora con el desarrollo del formato, la primera parte del formato del anexo 10. Han levantado la mano 3 preguntas, ¿les parece? Para que podamos ir dentro del horario. A ver, vamos a ver, aquí he levantado la mano. A ver, le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí. Buenos días, Miss. Díganos. ¿Cómo está Miss María Elena, no? Quisiera que usted me haga la voz de las entrevistas. Quisiera saber cuál es la relación que cada uno de estos componentes tiene un valor en créditos. Por ejemplo, si hablamos de comunicación efectiva, para el ciclo de auxiliar técnico está confirmado, dices, 2 créditos, ¿no? Entonces, para lo que es tecnología e información, también 2 créditos. Y para el técnico, en el caso de comunicación efectiva, son 3 créditos. Entonces, usted habló sobre trabajarlo de manera transversal. ¿Me podría aclarar ese punto, por favor? Sí. Muy buena la pregunta. Efectivamente, dentro de la 188 tenemos nosotros competencias de empleabilidad que ya están, en este caso, señaladas de repente para este proceso de trabajo, que dice que son las mínimas, ¿no? Para ello nos vamos a ayudar de nuestro material que hemos estado revisando y recordarles que en el proceso que nosotros hemos visto en las competencias de empleabilidad que vimos hace un momento, aquí, efectivamente, nosotros tenemos créditos mínimos, ¿no? Para poder trabajar y la construcción de indicadores de logro. Hay que tomar en cuenta que estas competencias no tienen indicadores de logro. Cada CETPRO formula sus propios indicadores de logro, como les mencioné hace un momento. Entonces, cuando yo voy a desarrollar más adelante, aquí está la estructura, esto del PPT se les van a entregar a ustedes para que ustedes también lo puedan tener y puedan trabajar. Más adelante, ustedes cuando van a desarrollar el proceso del armado, de repente del itinerario formativo, vamos a tomar en cuenta que hay competencias de empleabilidad que las vamos a trabajar de forma transversal. ¿Qué quiere decir? Que no van a terminar siendo unidades didácticas, sino van a terminar siendo contenidos transversales dentro de su proyecto educativo institucional, ¿no? Señorita, disculpe, sí. Lo que yo quería aclararle era si está considerándose la resolución viceministerial 188. En el caso de comunicación efectiva, están considerando, son 2 créditos que equivalen a 32 horas, y en tecnología e información, que son 2 créditos también, que son 16 por 2, son 32 horas. Eso implica de que eso iba a tener un contenido temático específico, no como trabajo transversal.
Rapidísimo. Ya, acá tenemos, aquí está, les voy a tratar de agrandarlo un poquito, ¿ya? A ver. Aquí está. Esto lo hemos entregado los talleres anteriores y lo voy a marcar aquí. A ver, no sé si esto me permite, lo voy a colocar aquí, ¿ya? Aquí lo estoy marcando, ¿lo ven? ¿Lo pueden ver, por favor? Ahí está. ¿Ya? Sí, aquí se ve. Ya, perfecto, muy bien, muchas gracias. Aquí está. Para todos nosotros, por favor, ¿ya? En la parte del anexo del formato 9 del perfil de egreso, que todos ustedes lo tienen, que han estado trabajando, en el punto de las pautas generales del punto 3 dice, las competencias para la empleabilidad son priorizadas por la institución educativa en concordancia con los lineamientos académicos generales establecidos por el Minedu. O sea, estamos hablando del LAG. Y su modelo educativo, que es lo que acabo de mencionar hace un momento y que me acaba de hacer la consulta también la directora. Se debe distinguir los que se abordarán como unidad didáctica de manera transversal o ambas. ¿A qué se refiere? Que las competencias para la empleabilidad, algunas irán como unidades didácticas, otras el CEPRO los puede llevar de forma transversal o de repente puede llevar una combinación de ambas, algunas unidades didácticas y otras de forma transversal, ¿ya? Dicho esto, creo que con eso podríamos tener aclarado un poco la duda que tenemos acerca del trabajo de las competencias de empleabilidad. Está aclarado, colega. Muchísimas gracias, Miss, más bien porque eso nos permite hacer algunas aclaraciones. Claro, como usted dijo, solamente transversal, ayudar la aclaración que se puede. No se preocupe, Miss, estamos justamente, este espacio es para que tengamos, creo que la información clara y nos permita a nosotros seguir avanzando. Vamos a continuar, si les parece, y en la segunda ronda seguimos resolviendo las consultas, porque hay algunas preguntas que van seguramente a salir de este trabajo que estamos realizando, pero considerar que todavía no he terminado de la exposición, sino que lo que he hecho es trabajar un poco los talleres que hemos desarrollado. Lo he resumido los 3 primeros talleres, casualmente para poder absolver algunas dudas, y ahora vamos a pasar ya a trabajar. Ya les pido por favor 1000 disculpas porque sé que han levantado la mano. Vamos a comenzar a trabajar a partir de aquí. Les pido por favor, esto sí es nuevo, vamos a comenzar a armar la primera estructura que corresponde a armar nuestro itinerario formativo. Entonces, como les dije hace un momento, este itinerario formativo, que es la que nosotros hemos visto aquí, este itinerario formativo no la vamos a trabajar de frente. Para llegar a este anexo 10, vamos a tener que hacer un proceso de construcción previa, que es importante porque ustedes van a tener que armar después los módulos, van a tener que armar los programas, en este caso los planes de los módulos programados, y a la vez vamos a tener que determinar unidades y luego hay que determinar la construcción de sílabos, ¿no? O sea, es todo un proceso que hay que trabajar. Entonces, para ello vamos a hacer un proceso pausado para que podamos trabajar en orden y nos pueda ayudar, ¿no? Entonces, a partir de ahora, lo que vamos a mirar son los módulos formativos de los planes de estudios del CENOF, ¿ya? Entonces, estos módulos formativos de planes de estudios del CENOF son importantes porque los módulos, ¿no? Lo que acabamos de hablar hace un momento y que me preguntaba el maestro Marcos, ¿no? Los módulos son, en este caso, formativos, ¿no? Y ahí venía un poco la respuesta a la pregunta si eran propedéuticos o no. Bueno, ahora son formativos. Y estos módulos formativos son certificables, o sea, cada módulo va a ser certificable. Por eso es que cada uno de nosotros, cada uno del equipo de familias productivas,
tiene que analizar las unidades de competencia para determinar si cada unidad de competencia va a generar el nombre de un módulo, como hemos estado de repente trabajando anteriormente, o es que una unidad de competencia de repente va a generar el desagregado de repente de más de un módulo, ¿no? Por ejemplo, como el caso de cocina, que solo tiene 2 unidades de competencia. Si yo asumo que una unidad de competencia me genera un módulo formativo, estaríamos hablando que tendríamos en 4 periodos académicos 2 certificados, ¿no? 2 módulos certificables y 2 módulos terminables, ¿no? Pero también puede suceder que al hacer el análisis de las unidades de competencia, digamos que una unidad de competencia por su complejidad pueda generar 2 opciones laborales, o sea, 2 módulos y 2 opciones certificables, ¿no? Eso es el producto del análisis que vamos a tener que trabajar en conjunto, es un trabajo articulado, ¿no? En equipo con todos los maestros, ¿no? Entonces, esos módulos los vamos a distribuir por periodos académicos, ¿no? Recuerden que, ¿cuántos periodos académicos tenemos en el auxiliar técnico? 2 periodos académicos. ¿Cuántos módulos formativos tendríamos para el ciclo de técnico? 4 periodos académicos, ¿no? Ahora, cada módulo terminal certificable y cada módulo además debe responder como mínimo, en este caso, a una competencia específica o técnica, como mínimo. Quiere decir, y eso debe quedar claro también de repente porque puede ser una pregunta, no puede haber un módulo trabajado solo con competencia de empleabilidad. La competencia de empleabilidad es el soporte, es un complemento que se integra a la competencia específico-técnica. Por lo tanto, un módulo necesariamente tiene que ir ligado a una unidad de competencia de la específica y que a su vez tiene como soporte de repente unidades didácticas de competencia de empleabilidad, ¿ya? Y excepcionalmente también la norma precisa que en un módulo pueden ir más de una competencia, sí, porque de repente, como el caso de confecciones, tiene 7 unidades de competencia, si no me estoy equivocando, ¿no? Discúlpeme que no recuerdo exacto, pero creo me parece que tiene 7 unidades de competencia. ¿Alguien me puede decir si estoy bien, por favor? Los maestros de confecciones, díganme sí o díganme no. Sí, es esa cantidad que menciona usted. Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces, y no, competencias en cocina son 2. Perdón. Sí, perdón. Perfecto. Sí. Muchas gracias. Entonces, muy bien, excelente. Entonces, en el plan de estudios que estamos trabajando en cocina, tenemos 2 unidades de competencia. Y en el plan de estudios de fabricación de prendas de vestir, tenemos 7 unidades de competencia. Miren lo abismal. Mientras que de repente, como que nos está faltando unidades de competencia para generar de repente módulos, tenemos que analizar para ver si efectivamente se van a desagregar en módulos o se va a mantener cada unidad para cada módulo, en el caso de cocina. En el caso de confecciones es todo lo contrario. Tenemos que ver que probablemente habrán unidades de competencia que tenemos que integrarlas si es que de repente queremos generar 4 módulos formativos para que cada módulo corresponda a un periodo académico, ¿no? Entonces, como son 7, de repente podría tener, por su nivel de complejidad, de repente habría la posibilidad de que yo pueda integrar de repente 2 unidades de competencia y excepcionalmente, de repente una tercera, ¿ya? Excepcionalmente una tercera en un solo módulo formativo. No sé si me dejo entender. Pero la idea es entender que si yo quiero armar un módulo, quiero tener un módulo, cada módulo puede estar asociado a una unidad de competencia y excepcionalmente a dos, en este caso, competencias adicionales, ¿no? Estamos hablando de las específicas o de las de empleabilidad. Otro elemento importante es la denominación también que responde a una función principal. O sea, cuando yo integro de repente las unidades de las competencias de empleabilidad, en este caso, perdón, las competencias específicas o técnicas, ya, estas deben responder a una función principal, ¿ya? Lo que les mencioné hace un momento no debe coincidir
el nombre del módulo no puede coincidir con el nombre de un programa, ¿no? Por ejemplo, como vimos en el caso de cocina, que yo no le podría llamar a un módulo gastronomía, ¿no? Porque es el nombre de un programa de estudios. O de repente, en el caso de confecciones, yo no podría llamar a un módulo, de repente, patronaje, ¿no? Porque ya existe ese programa de estudios con ese nombre. Entonces, eso es importante tomar en cuenta, ¿no? Entonces, dentro de la estructura que está en la 188, los componentes curriculares son 3, competencias específicas, competencias de empleabilidad y experiencia formativa, ¿no? ¿Cómo vamos a organizar los ciclos? Tanto para el auxiliar técnico como para el técnico, vamos a tener que desarrollar capacidades, indicadores de logro de las capacidades, contenidos, para luego organizarlos en unidades didácticas. Y esas unidades didácticas deben tener planificado o organizado sus créditos, y esos créditos a su vez tienen que ser, en este caso, traducidos a horas, ¿no? Esto se hace en todos los módulos que vamos a tener, ¿no? Es lo que vamos a definir ahora, cuántos módulos vamos a tener. Y de la misma manera, para las experiencias formativas que van a ir dentro de cada módulo tiene que tener su tercer componente. Hay que definir también el número de créditos para cada experiencia formativa de cada módulo, recordando siempre que el número de créditos que va a tener cada experiencia formativa debe tomar como referencia el número de créditos que está en el componente curricular, que lo vimos un poco más atrás, ¿no? Y a su vez multiplicamos, en este caso ya no por 16 horas, sino por 32, ¿no? Esto es de forma general la organización de los módulos. Ahora vamos a pasar a ver, en este caso, la organización que tenemos que tomar en cuenta para trabajar nuestro primer trabajo, que va a significar el día de hoy, y el trabajo a través de nuestros comités de revisión curricular, ¿no? Entonces, para ello, lo que vamos a tomar en cuenta es lo siguiente, ¿no? Que nuestro trabajo debe terminar de la siguiente manera. Me voy a adelantar para que podamos mirar cómo va a terminar nuestro trabajo, y debe terminar de la siguiente manera. Así va a terminar nuestro trabajo, ya que es la actividad que tenemos para esta semana, ¿no? Vamos a trasladar unidades de competencia. Tenemos en nuestro formato 8, vamos a trasladar las unidades de competencia y vamos a analizar la unidad de competencia para construir. El equipo de docentes por familia productiva va a construir las capacidades de cada unidad de competencia, ¿ya? Tanto de las competencias específicas o técnicas, como también de las competencias de empleabilidad. Ojo, ¿ya? De ambos tenemos que construir. Entonces, ¿cómo construimos? Vamos a construir analizando la unidad de competencia, ¿no? Hacemos el análisis y determinamos un número de capacidades. En este ejemplo yo he puesto 3 capacidades. Pueden ser 4, ¿no? Pueden ser 5, ¿ya? ¿Cómo determinamos el número de capacidades? En función de cómo hemos desagregado la unidad de competencia. Segundo, cada capacidad, una vez que ya hemos organizado y hemos formulado capacidades, vamos por cada capacidad, yo me estoy yendo al ejemplo de la capacidad 2, por cada capacidad vamos a determinar indicadores de logro de la capacidad, ¿ya? Indicadores de logro de la capacidad. Entonces la pregunta será, ¿y de dónde voy a sacar los indicadores de logro de la capacidad? Pues vamos a hacer el siguiente ejercicio. Revisamos, analizamos y reflexionamos sobre la capacidad que hemos formulado, ¿ya? Sobre esta capacidad que hemos formulado, y asimismo revisamos los indicadores de logro que tenemos en el formato 8, ¿ya? Tenemos un número de indicadores de logro de la unidad de competencia, recuerden, de la unidad de competencia que está en el formato 8, lo analizamos. Y esos indicadores de logro pueden permitir a nosotros
construir indicadores de logro de la capacidad, ¿ya? ¿Podrían ser los mismos? De repente podrían ser los mismos, ¿ya? Esos indicadores de logro nos van a servir para poder trabajar nuestros indicadores de logro de la capacidad, ¿ya? Y cuando ya tengo la capacidad con sus indicadores de logro, que pueden ser 2, 3, 4 indicadores de logro, esos indicadores de logro con su capacidad para que se puedan desarrollar requieren contenidos. Entonces, la pregunta sería, ¿de dónde nacen los contenidos? Los contenidos nacen cuando yo analizo la capacidad que he formulado y determino qué información, conceptos, hechos, temas requiero trabajar para lograr desarrollar esta capacidad de esta unidad de competencia. Y de esta manera tengo capacidad, indicadores de logro de la capacidad y tengo contenidos de la capacidad. Todo esto, toda esta fila que está en celeste, me va a llevar a una unidad didáctica. Esta unidad didáctica, que vendría a ser para este ejemplo es la unidad didáctica 2, ¿ya? Tiene que tener un nombre, ¿ya? Ese nombre es el que también se relaciona con la capacidad. Si ustedes se dan cuenta, esta capacidad dice instalar viveros al aire libre, aplicando buenas prácticas. Entonces, el nombre se tiene que relacionar de la unidad didáctica con el nombre de la capacidad. Y obviamente con el nivel de los contenidos que tiene que ver acá. Y para ello es muy sencillo, ¿no? Utilizo un análisis bastante rápido de esta capacidad y empieza con instalar viveros. Entonces la unidad didáctica se llamaría instalación de viveros. Lo mismo hacemos de acuerdo al número de capacidades que tiene cada unidad de competencia, ¿ya? Este es el trabajo que vamos a hacer ahora, pero para poder trabajar necesitamos tener alguna información básica de cómo construyo capacidades, cómo construyo indicadores de logro de las capacidades, cómo formulo contenidos para mi capacidad y cómo aterrizo a determinar unidades didácticas. Entonces, para ello, tornamos y empezamos con la capacidad, ¿ya? Entonces, estas capacidades que requiere este trabajo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Insumo importante para nuestro itinerario formativo, para determinar unidades didácticas, ¿no? Una capacidad, ¿ya? O un conjunto de capacidades que puede tener, en este caso, nuestro módulo alineado a una competencia o varias competencias específicas, son aprendizajes, ¿ya? Son aprendizajes, y son aprendizajes necesarios para que nosotros podamos lograr las competencias, ¿no? Para que nuestros estudiantes desarrollen sus saberes. ¿A qué saberes nos estamos? En este caso, a lo que corresponden a saberes de tipo conceptual, de tipo procedimental y de tipo actitudinal, ¿ya? Tengo problemas con la calidad de la red. Nuevamente tenemos una interferencia. Podríamos verificar audio. ¿A alguien se le ha quedado de repente encendido el audio o se le ha activado? Por favor, pueden verificar todos. Les pido que nos apoyen. Verifiquen sus audios, por favor. Muchas gracias. Ya está, ¿ven? Me sale una notificación acá. Se hace un conflicto. Entonces, las capacidades son aprendizajes necesarios que nosotros tenemos que lograr con nuestros estudiantes, ¿no? Para lograr competencias. ¿Qué competencias? Recuerden que este trabajo de nuevos planes de estudio sigue alineado al enfoque de competencias laborales. Por lo tanto, esos aprendizajes son de tipo conceptual, procedimental y actitudinal, ¿no? Esos son los saberes que se incorporan en esas capacidades. La determinación de las capacidades se van a hacer producto del análisis que le vamos a hacer a las competencias y los indicadores de logro que acabamos de ver hace un momento, ¿no? ¿Dónde están esas competencias e indicadores de logro? Están en el formato 8. Quiere decir que el insumo que hemos trabajado nosotros en los talleres anteriores, que ya ustedes lo tienen desarrollado en sus carpetas, vamos a tener ahora que retomarlo
analizar cada competencia y vamos a analizar sus indicadores de logro de esa competencia para poder formular nuestras capacidades, ¿no? ¿Cuántas capacidades? Esa fue un ejercicio, es un ejercicio que lo estoy utilizando de forma neutral, que tiene que ver con el área de agrícola, ¿ya? La producción de plántulas, ¿no? Dice, en este caso, de calidad en viveros, ¿no? Y luego del objeto, que es el contenido, ¿no? Le tenemos que agregar una condición, ¿no? O sea, la capacidad tiene verbo en infinitivo, objeto y tiene condición, ¿ya? Tiene tres elementos importantes en la estructura: verbo en infinitivo, objeto y condición. El verbo debe terminar, en este caso la capacidad debe terminar en una condición. La condición para este ejercicio es de acuerdo al plan de producción, tipo de cultivo y buenas prácticas agrícolas. Esa es la unidad de competencia que, por ejemplo, se ha analizado, ¿no? Se ha analizado para determinar la capacidad. Entonces vamos a ver aquí instalar, ¿ya? Instalar, que está aquí, ¿ya? Que tenemos instalar, es el verbo en infinitivo, el objeto, viveros al aire libre, ¿no? Acá se me ha ido dos comitas, ¿no? Siguiendo las indicaciones del plano y utilizando recursos disponibles, y ya viene la condición, ¿no? Aplicando las buenas prácticas agrícolas. Esa es la condición. Esa es una capacidad formulada, ¿no? ¿Producto de qué? Producto del análisis de la unidad de competencia específica o técnica, ¿ya? Del formato 8, y también de haber revisado los indicadores de logro de las unidades de competencia, ¿no? Se ha analizado y se ha sacado una segunda capacidad. Debe haber una primera y seguramente una tercera, ¿no? Acá hay un ejemplo para trabajar la capacidad. Ya tenemos formulada nuestra capacidad, producto del análisis de la unidad de competencia y de los indicadores de logro de la unidad de competencia, pues ahora tenemos que formular los indicadores de logro de la capacidad, ¿no? Entonces ya tenemos aquí, entonces traslado la unidad de competencia para no salirme, para no perderme de vista. Acá traslado la unidad de competencia, ¿ya? Traslado la unidad de competencia 1. He trasladado la capacidad en este caso, que es la capacidad, esa era la capacidad 2, ¿no? Acá debía haber colocado 3, ¿ya? Pero he trasladado aquí la capacidad. Ahora, la capacidad requiere tener indicadores de logro, ¿no? Que, por cierto, el número de indicadores de logro van a salir producto del análisis que nosotros también vamos a desarrollar en estos momentos, ¿no? Primero, ¿qué es un indicador de logro, no? Eso sería importante tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué es un indicador de logro? ¿Ya? Un indicador de logro, en este caso, se toma en cuenta que es el resultado de lo que el estudiante logró aprender, ¿no? El indicador de logro me va a permitir a mí poder evidenciar el logro de esa capacidad, ¿ya? Quiere decir que si yo determino 1, 2, 3 indicadores, esos indicadores de logro lo que me permiten a mí es evidenciar que efectivamente el estudiante ha logrado desarrollar estos aprendizajes que están en esa capacidad. Como por ejemplo, que sepa instalar viveros al aire libre, que sepa trabajar la instalación de viveros según la indicación que está en un plano, que sepa utilizar los recursos que tiene disponible de repente en su localidad, en su entorno, y que además aplique, cuando está instalando viveros, aplique buenas prácticas agrícolas, ¿no? Entonces, estos indicadores de logro además deben ser evidencias, ¿no? Esa palabra mágica de evidencias, ¿no? Esas evidencias nos permiten a nosotros poder garantizar que hay un desarrollo de aprendizaje de esa capacidad, ¿no? Los indicadores de logro son observables y medibles, ¿ya? Son observables y medibles, de tal manera que no pueden existir propuestas de indicadores de logro subjetivos, ¿no? Las cuales no sean de repente
posibles de medir, de poder identificar, de poder generar evidencia o de poder registrar, ¿no? El desarrollo de la capacidad o de los aprendizajes, ¿no? Y los indicadores de logro, además, nos van a permitir a nosotros proporcionar información, ¿no?, de cómo vamos avanzando en el proceso de logro de cada capacidad que hemos propuesto nosotros, ¿no? La estructura para formular un indicador de logro, ¿no?, es idéntico a las capacidades, solo que el verbo ya no va en este caso, o mejor dicho, va en indicativo, ¿no? ¿Qué significa? Que no va a ir con el verbo, por ejemplo, ir, sino estamos hablando de indicativo. Realiza, ¿no? De repente elabora, desarrolla, ¿no? Opera, construye. Estamos hablando de un verbo indicativo que además va alineado al objeto, que es el contenido de lo que yo quiero evaluar, medir, evidenciar, y termina también en una condición, ¿no? Entonces, aquí he puesto para esta capacidad, por ejemplo, el primer indicador para poder medir o evidenciar el logro de esta capacidad es que en el primer indicador se realiza mediciones y acotaciones de las instalaciones del vivero, y la condición es que según indicaciones de un plano, ¿no? O sea, quiere decir que va a medir, va a hacer acotaciones y tiene que utilizar un plano, ¿no? Esa sería la condición para poder evidenciar si efectivamente sabe medir y sabe acotar para poder hacer un vivero, ¿no? El otro, segundo indicador, es realiza la instalación de almácigos, ¿no?, en viveros al aire libre, y la condición, ¿no?, es que tiene que ser aplicando las buenas prácticas agrícolas, ¿no?, la BPA. Esa sería el segundo indicador. ¿Puede haber un tercer indicador? Sí, de repente, en este caso, la instalación del vivero, ¿no?, o la elaboración de repente de los almácigos ya para el vivero. Y puede haber un cuarto indicador, un quinto indicador probablemente para la capacidad, ¿ya? Vuelvo a repetir, el número de indicadores de logro para cada capacidad se hace producto del análisis de la capacidad que he propuesto, ¿no? Y obviamente tomando en cuenta también el análisis de los indicadores de logro de la competencia, que lo tengo en el formato 8, ¿no? Siempre va a ir alineado a ese ritmo. Y seguidamente se hace lo mismo con las siguientes capacidades que he propuesto para cada unidad de competencia. Una vez que ya tengo la unidad de competencia, tengo mis capacidades y cada capacidad con sus indicadores de logro formulados, pues aproximadamente puede ocurrir esto, ¿no? Esta es la unidad de competencia. Recuerden que en el formato 8 tienen unidad de competencia para específicas y para empleabilidad. Cada unidad de competencia tiene sus indicadores de logro. Los que están en azulito pueden ser los indicadores de logro que están en el mapa de carreras. Y también hablamos de la posibilidad de que el CETPRO, en el marco diríamos un poco de fortalecer su modelo pedagógico y también enriquecer con los aportes del sector productivo, pueden haber incorporaciones de otros indicadores de logros adicionales al que se encuentra en el mapa de carreras, ¿no?, que yo lo he puesto de amarillo. O sea, puede haber desde 5, puede haber un sexto, que es lo que también algunos de ustedes ha hecho dentro de su propuesta institucional. ¿Y esto qué implica? Que cuando yo voy a desarrollar la capacidad, yo analizo la unidad de competencia y esta unidad de competencia me genera capacidades. Capacidad 1, capacidad 2, capacidad N. Luego, cada capacidad debe tener sus indicadores de logro, ¿no? Los indicadores de logro de la capacidad se hace analizando la capacidad y analizando los indicadores de logro. Y puede ser que esos 3 primeros indicadores de logro me permitan a mí construir los primeros indicadores de logro de la capacidad 1, por ejemplo, ¿no? Y los otros 3 de repente me permiten construir indicadores de logro para la capacidad 2. Y así vamos más o menos organizando la distribución de indicadores de logro, ya que recuerden que la organización que se desarrolla se hace de manera, hemos dicho, de lo simple a lo complejo, de lo general a lo específico, de lo fácil a lo difícil, si lo queremos llamar de esa manera, ¿ya?
Esa es una estructura para tomar en cuenta lo que hemos trabajado para comenzar a trabajar el tercer componente importante, ¿no? Yo tengo la unidad de competencia, tengo capacidades, cada capacidad tiene sus indicadores de logro de la capacidad y luego cada capacidad con sus indicadores debe tener sus contenidos de aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué son los contenidos de aprendizaje, no? Los contenidos de aprendizaje son saberes de tipo conceptual, ¿no? Estamos hablando de hechos, estamos hablando de datos, ¿no? También pueden ser de tipo procedimental, porque de repente quiero incorporar acciones, quiero incorporar formas de cómo se puede elaborar o desarrollar algo, o de repente procesos que tengo que alcanzar para poder lograr un producto, ¿no? O un proyecto. Y también corresponde a saberes de tipo aptitudinal, porque puedo incorporar, ¿no? Aprendizajes, y ahí viene lo que la maestra María Elena nos decía, ¿no? ¿Cómo incorporo un indicador de logro de la competencia de empleabilidad y lo convierto de forma transversal? Ah, ahora es el momento. Lo incorporo como un contenido de aprendizaje porque me va a dar valor social, me va a dar valor a mi modelo pedagógico o me va a dar valor de repente para el empleo. Entonces, ese indicador de logro que lo construí en el formato 8, lo incorporo como un contenido dentro de repente de una capacidad que está alineado al indicador de logro de la capacidad. Y de esa manera está yendo ese indicador de logro de forma transversal, ¿ya? Ahí es el momento de incorporar de forma transversal estas competencias de empleabilidad, ¿ya? Dentro de los contenidos de aprendizaje. Luego, también los contenidos de aprendizaje responden a tendencias actuales, ¿no? O sea, estamos hablando que los contenidos también incorporan o tenemos que considerar la incorporación de repente de aquellos campos que también van vinculados con mi plan de estudios, ¿no? Con mi programa de estudios, con el ámbito de la ciencia, ¿no? Estamos hablando de que hay tendencias a cambios en la ciencia, de repente aparecen nuevos métodos, aparecen nuevas técnicas, aparecen nuevas tecnologías para el uso de repente de algunos procesos, de repente también algunos conceptos nuevos en el mercado de repente laboral, o de repente también aparecen como algunas tendencias demandantes consideradas como parte de repente del sector productivo que va innovando, ¿no? Constantemente producto de las tendencias mismas del mercado que se mueve de forma acelerada. Entonces, si hay tendencias de cambios en el ámbito actual, en la ciencia, en la tecnología y en la misma demanda del sector productivo, debemos considerar esos temas también incorporados como contenidos de aprendizaje de acuerdo al análisis de cada capacidad, ¿no? También el contenido de aprendizaje constituye un medio para poder lograr desarrollar las capacidades, ¿no? Recuerden que vamos a desarrollar capacidades y para desarrollar capacidades pues tenemos que incorporar contenidos de aprendizaje, ¿no? Entonces, estos temas conceptuales, procedimentales o actitudinales nos permiten a nosotros alcanzar ese camino, ¿no? Programado en cada capacidad. Y luego, la determinación de contenidos se hace haciendo el análisis de la competencia, ¿no? De la competencia y de sus capacidades, ¿no? Hay que tomar en cuenta que ese es el análisis para determinar qué temas o contenidos voy a incorporar o qué hechos o datos, procesos, ¿no? Formas vamos a incorporar de repente o temas transversales, como decía también, vamos a incorporar como parte de las actitudes en nuestros contenidos de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo se enuncian? El enunciado, muy simple, se organizan diríamos, en escritos bastante sencillos y recuerden que tenemos que colocar los temas, se tienen que ir desarrollando bajo esa mística, ¿no? De lo simple a lo complejo, de lo general a lo particular, de lo difícil en este caso de lo fácil a lo difícil, perdón, ¿ya? Esa es la forma de organizar los contenidos para cada capacidad de nuestras competencias, ¿no? Tanto de las competencias específicas como también considerar los temas también para las competencias para la empleabilidad.
Vamos a ver ahora ya el ejemplo, ¿no? Hacemos el análisis de la unidad de competencia, hacemos el análisis de la capacidad. Yo tengo mi unidad de competencia que organiza la producción de las plántulas de calidad en viveros de acuerdo al plan de producción, tipos de cultivos y buenas prácticas agrícolas. Me puede haber generado de repente 3 capacidades terminales, perdón, capacidades, no son terminales, solo capacidades, disculpen, todavía también me cuesta algunos términos de repente irlos cambiando, ¿no? Hay que desaprender para aprender en este proceso. Entonces, tenemos capacidades de cada unidad de competencia y la capacidad, a su vez, al ser analizada la capacidad, los indicadores de logro de cada unidad de competencia, tenemos indicadores de logro de la capacidad, ¿no? Que también pueden ser varios indicadores de logro para cada capacidad, y el número de indicadores es producto del análisis que hemos hecho a las capacidades y a los indicadores de logro de las competencias, ¿no? Luego ya vienen los contenidos, ¿no? Entonces, contenidos para cada capacidad, ¿ya? Contenidos para cada capacidad. Entonces, aquí, por ejemplo, para hacer las mediciones y las acotaciones, para hacer la instalación de los almácigos y de repente para un tercer indicador más, ¿qué contenidos podemos trabajar? Técnicas de medición, hay que trabajar demarcación y hay que trabajar las técnicas para señalización de terrenos. Otro contenido, la construcción de tinglados, ¿no? De techos y el estudio de herramientas para trabajar viveros, ¿no? Otro, trabajar también los invernaderos y qué tipo de invernaderos existen, ¿no? Otro tema o contenido de aprendizaje son los procedimientos de construcción y de instalación de invernaderos sencillos, ¿no? Otro contenido de aprendizaje puede ser los estudios de los materiales para los viveros. Otro contenido de aprendizaje pueden ser las camas almacigueras, ¿no? Tipos de camas, ¿no? Y los procedimientos para construcción de camas almacigueras, ¿no? Otro contenido de aprendizaje importante para poder evidenciar estos indicadores y lograr desarrollar esta capacidad es también considerar contenidos de aprendizaje de instalación del sistema de riego. ¿Habrán más? Sí, habrán más para también mirar el tercer componente, ¿no? Que está aquí, ¿no? Para trabajar. Entonces, así desarrollamos un listado, ¿ya? Así desarrollamos un listado de contenidos de aprendizaje que se va vinculando a cada capacidad. Y así tenemos desarrollado la tercera columna, ¿no? Ahora que ya tenemos la unidad de competencia con sus capacidades, cada capacidad con sus indicadores de logro de la capacidad y cada capacidad con sus contenidos de aprendizaje, pues ahora sí vamos a trabajar ya la unidad didáctica. Hasta aquí vamos a trabajar, hasta la unidad didáctica. Entonces, ¿qué es una unidad didáctica? Porque para nosotros como maestro, hoy en día la unidad didáctica se convierte en un eje importante que va a definir 2 salidas. Una primera es que la unidad didáctica se va a ver reflejada en el sílabus. Y segundo, que una unidad didáctica se va a alinear también con el perfil del docente que se requiere para dicha formación. Entonces, una unidad didáctica es una unidad formativa, ¿ya? La cual comprende aprendizajes que son pertinentes para el desarrollo de la capacidad, ¿ya? Ahora, hablamos de la capacidad que puede ser de las competencias técnicas y también hablamos de la capacidad de las competencias de empleabilidad, ¿ya? Para ambos tenemos unidades didácticas establecidas dentro de un módulo. Se define la unidad didáctica a partir del análisis que yo voy a hacer de la capacidad, ¿no? En este caso, de la organización de sus contenidos y obviamente que guarden la relación entre ambos, entre la capacidad y sus contenidos. Yo reviso la capacidad, reviso los contenidos para poder definir, en este caso, la unidad didáctica, ¿no? La unidad didáctica se tiene que trabajar dentro, bueno, la norma dice, se desarrolla en un periodo académico. Y está bien, pero yo creo que más allá de desarrollarse en un periodo académico, hay que tomar en cuenta que una unidad didáctica está dentro de un periodo académico. ¿Qué quiere decir?
que en un periodo académico pueden existir varias unidades didácticas, ¿no? Dependiendo cómo hayamos organizado el periodo académico. Entonces, pueden existir unidades didácticas de competencias técnicas o como también unidades didácticas de competencias de empleabilidad, ¿ya? La denominación de la unidad didáctica debe ser bien clara, ¿ya? Como el ejemplo que les di hace un momento. Debe ser concisa y principalmente debe comunicar claramente la vinculación o la relación que existe entre la capacidad formulada y los contenidos de aprendizaje formulado de esa unidad didáctica, ¿no? Que se está abordando. Y hay que recordar nuevamente, y lo he puesto de repente con mayúscula, que el nombre de la unidad didáctica no debe ser similar de repente al nombre de un módulo, ¿no? O de repente al nombre de un programa de estudios, como les enseñé hace un momento, ¿no? De repente no podemos llamarle en cocina gastronomía, o de repente en el caso de confecciones no le podríamos llamar de repente patronaje, ¿no? O le podríamos llamar de repente con el mismo nombre que está dentro del programa, ¿no? Como se llama fabricación de prendas, ¿no? O con el nombre de repente de otro programa de estudio de otro nivel formativo, como por ejemplo diseño de modas, ¿no? Entonces tendríamos la normativa también nos deja claro que tenemos que, al momento de trabajar ya nuestras unidades didácticas, hay que tomar en cuenta que en el proceso de incorporación de los contenidos, probablemente también contenidos de aprendizaje, de las capacidades, ya la unidad didáctica también debe tomar en cuenta la consideración de las adaptaciones y metodologías curriculares para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿no? Aquí en esta unidad didáctica, si bien es cierto, armamos a la unidad didáctica del plan de estudios ya para los procesos de adaptaciones curriculares que también hacemos los maestros para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad. En el proceso de adaptación, en la unidad didáctica se van a hacer las adaptaciones, ¿no? Que ese ya es probablemente tema de otra jornada de capacitación. Pero hay que tomarle en cuenta si alguien me pregunta, maestra, ¿y dónde voy a trabajar las adaptaciones? Ya que ya sabía que las adaptaciones la trabajaba en la normativa anterior, también la trabajábamos en las unidades didácticas, ¿no? En la organización de unidades didácticas. En este proceso también las adaptaciones las tenemos que hacer en la organización de las unidades didácticas. Y finalmente, por cada análisis, por cada unidad de competencia, ya por cada unidad de competencia que tengo en mi programa de estudios, tengo que considerar que luego de haber formulado para cada unidad de competencia sus capacidades, luego que he organizado las capacidades, tengo que por cada capacidad determinar los indicadores de logro de la capacidad y a la vez debo determinar contenidos de aprendizaje, ¿ya? Para cada capacidad, para poder desarrollar o lograr cada capacidad, ¿no? Analizo la capacidad con los contenidos de aprendizaje y determino el nombre de la unidad didáctica, ¿no? Y obviamente los números de unidades didácticas podrían ir de esta manera. Alguien me puede decir, maestra, ¿y dos capacidades podrían ir en una unidad didáctica? Eso es el análisis que hace cada CEPRO, ¿no? Cuando el equipo de profesores analiza el nivel de complejidad de repente de las capacidades y considera de repente alinear dos capacidades para incorporarlo en una sola unidad didáctica porque su nivel de complejidad de repente no lo es y podrían ser integradas, ¿no? Dos en uno. Yo en realidad para ese ejercicio no he querido complicar, ¿no? No hacer complejo este proceso porque para todos es un proceso nuevo, es un proceso en realidad que estamos nosotros, como le dije hace un momento, estamos desaprendiendo para aprender, ¿no? Nuevos términos, el enfoque sigue siendo el mismo, pero obviamente con una estructura diferente, tenemos formatos diferentes y obviamente tenemos unas orientaciones metodológicas que se basan en los lineamientos académicos generales
que además están bastante generales, ¿no? No dice el paso a paso, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Entonces, yo creo que lo mencioné en las primeras jornadas, esta experiencia de trabajar de repente en mi persona, lo tomo como base de la construcción de los planes de estudios que hacemos nosotros a nivel del formativo 3 y 4, que ya lo desarrollamos con los LAG de los institutos, que están llevando sus procesos de adecuación curricular y de incorporación de nuevos planes alineados a este CENOF. Entonces, esa ruta probablemente ya trabajada nosotros desde el Ministerio de Educación, la estamos ahora utilizando como estrategia de repente o como insumo, obviamente adaptado al LAG de los CEPRO para poder desarrollar este trabajo, ¿no? Entonces, maestros, ahora nos toca trabajar. Entonces, trabajar implica desarrollar este formato, ¿no? Este formato que va a tener la unidad de competencia, va a tener la capacidad de la unidad de competencia, el indicador de logro de la capacidad, ¿ya? Y contenidos para cada capacidad, a su vez que vamos a determinar ya y vamos a proponer el nombre de la unidad didáctica, ¿no? Para este ejercicio yo he alineado una capacidad a una unidad didáctica, ¿no? Entonces, entendiéndose que si hay 3 capacidades, podrían haber 3 unidades didácticas, ¿no? Ese es el proceso de trabajo que tenemos para desarrollar y vamos ahora, salió, ¿no es cierto? Hemos logrado salir del PPT, hemos salido, discúlpenme. ¿Alguien me puede decir si hemos salido? Sí, Miss. Sí, ha salido. Perfecto. Entonces, ahora vamos rápidamente, les voy a mostrar los formatos que les vamos a facilitar. Ya están en Word, ya, para que nosotros podamos comenzar a trabajar. Mientras voy subiendo el material, voy a leer algunas. Dice... son las mismas, son las preguntas que hemos visto hace un momento y creo que ya ha quedado un poco más claro. Ahora lo que voy a hacer es mostrarle el formato para que ustedes ahora con el PPT, ustedes van a tener el PPT para que se puedan ayudar, obviamente, van a tener el PPT para trabajar. Y lo que he podido avanzar ahora en la nochecita, de repente para poder un poco ayudar con el trabajo que ustedes están haciendo y lo puedan articular, es que lo he pasado en un Word, ¿ya? He pasado en la parte que vamos a trabajar ahora, la información está colocada arriba, ya está pasada la información que ustedes han trabajado muy bien en el formato 8 y 9, ya está pasado. Por ejemplo, este es de cocina, ya, acá está, este es de cocina, si ustedes lo pueden ver, de cocina, acá está el número de horas, ya, y acá está el número de créditos, que es importante porque con esto vamos a armar el itinerario formativo, y tiene otros datos, ¿no es cierto? Luego, el tipo de formación y la modalidad también que está acá. Y luego he trasladado ya lo que acabo de señalar, ¿no? Tienen la columna de competencia, tienen la columna de capacidad, la columna del indicador de logro de la capacidad, ¿no? De los contenidos de aprendizaje y el nombre de la unidad didáctica. Ya lo tienen ustedes en este formato. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ya tienen las unidades de competencia. Por ejemplo, para el caso de cocina hemos dicho que tiene 2 unidades de competencia específica, o técnica. Tenemos la primera unidad de competencia, tienen acá una, ¿no? Acá está la primera unidad, ya está trasladada, ¿ya? Y acá está la segunda unidad de la competencia específica o técnica, ¿ya? Aquí están esta es la primera y la segunda, ¿ya? Ya está trasladado, ya ustedes no lo tienen que trasladar. Y acá, en esta columna, está señalando qué tipo de competencia es. Estas 2 primeras amarillas son competencias específicas o técnicas. Y luego tienen una franja ploma con las mismas columnas y obviamente aparecen las competencias de empleabilidad. Mínimas, recuerden que son 3, ¿no es cierto? Tienen acá la primera, ¿ya? Que le he colocado yo la primera, ¿ya? Que la pongo en amarillo para que ustedes la vean. Acá tienen la segunda, ¿no? Que corresponde a TICS, y acá tienen la tercera. Si ustedes en su modelo pedagógico han creado una cuarta o una quinta, ustedes la agregan, ¿ya? Obviamente yo solo he considerado las 3 primeras,
porque están como parte de la propuesta, diríamos, general, ¿no? He colocado las 3 primeras. Ustedes, cada CEPRO agrega las competencias que ha trabajado, diríamos, a nivel institucional de acuerdo a su modelo pedagógico, ¿no? Luego, por cada competencia, en este momento en el caso de cocina tenemos 2 específicas y tenemos 3 de empleabilidad, o sea, tenemos 5 competencias, vamos a construir capacidad, ¿ya? Vamos a construir capacidad y no sabemos cuántas capacidades va a generar esta primera unidad de competencia 1. No lo sé, cuántos va a salir. De repente me va a salir 1, de repente me va a salir 2, de repente me va a salir 3, de repente me va a salir 4, no lo sé. Aquí construyo, analizando estas competencias, aquí construyo la capacidad terminal. Perdón, la capacidad, ¿ya? Esta construcción de estas capacidades que voy a desarrollar tiene que ser considerando sus componentes. ¿Cuál es el componente? Primero, el verbo infinitivo. Segundo, el objeto o contenido. Y tercero, la condición. Ya está construida la capacidad. Y así hago lo mismo con las capacidades que estoy construyendo, producto del análisis de la competencia. Luego, para esta capacidad que he construido, que ya está construida la capacidad, tengo que formular el indicador de logro. Entonces, la formulación del indicador de logro de la capacidad puede tener un indicador, 2 indicadores, puede tener 3 indicadores, puede tener 4 indicadores, no lo sé, para esta capacidad, ¿ya? Formulo los indicadores, pero los indicadores los voy a formular tomando en cuenta que ya tenemos nosotros que analizar la capacidad y el indicador de logro que está en el formato 8. Por eso lo he puesto acá de rojo, porque esto de aquí está en el formato 8. No es pasar solamente el indicador del formato 8 acá, sino es analizar porque tiene que ir sobre la base de esta capacidad. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, tenemos, como les dije hace un momento, 8 indicadores de logro de la competencia, ¿no? Y yo determino de repente 3 capacidades? Sí, podría de repente considerar que los 3 primeros indicadores podrían ir acá, de repente, podrían estar aquí analizados. Acá de repente podría ir el 4.º indicador analizado, de repente con el 5.º podría ir acá, y en la otra capacidad podría ir el 6.º, podría ir el 7.º y podría ir el... Eso no lo vamos a tocar todavía, ¿ya? Muchas gracias por la... ¿Ya? Sí, entonces, relacionado, porfis. Relacionado, sí. Miss, ¿te podrá? A lo que preguntó la colega, pero si bien es cierto, no se va ahorita a determinar lo que es las horas, creditaje, la complejidad de la capacidad de lo que estamos generando no determinará las horas, no determinará las horas, no determinará un número de créditos, por favor. O no tienen nada que ver la complejidad de la capacidad que uno está generando. Sí, por supuesto que sí, como les mencioné hace un momento, la complejidad de las capacidades va a determinar el número de créditos por cada unidad didáctica, pero hoy día el ejercicio no está basado en determinar eso. Hoy día primero estamos analizando el contenido, el corazón del programa de estudios para trabajar el plan. Ya, este es un proceso, sí, es un proceso progresivo. Yo no le puedo dar toda la sábana porque en realidad lo que no queremos es complejizarnos, sino queremos llevar un proceso de repente también igual, como lo dice la norma, ¿no? Como se dice, de lo fácil a lo difícil, de lo general a lo específico, de lo simple a lo complejo. Y entonces lo que necesitamos es que si este trabajo se hace muy bien, pues en la siguiente etapa vamos a comenzar ya a agrupar
probablemente por módulos y luego ya por créditos y por horas, y efectivamente tomando en cuenta esa estructura que acaba de señalar muy bien, ¿no? Me parece perfecto que ahorita tengamos claro que las horas y los créditos están en función al nivel de complejidad de las capacidades. Eso está muy bien. Una consulta, colega, sí, referente a lo que es, a ver, déjame entender, cada competencia no viene a ser una unidad de competencia, lo que llamábamos antes, ¿no? Equivale a un solo módulo. No necesariamente, no necesariamente. Porque ¿Qué es lo que acabo de decir en estos momentos? De acuerdo al catálogo, sí. no, en el caso de cocina veo que solamente tiene 2 unidades de competencia. Sí. ¿Esas unidades de competencia yo las puedo desagregar? Hace un momento, en una de las diapositivas que vimos y que lo señala en la norma, dice claramente que nosotros podemos generar un módulo formativo, en este caso, alineado a una unidad de competencia, en este caso. Hasta ahí estamos correctos. Entonces, podríamos decir que si cocina tiene 2 unidades de competencias de la específica, automáticamente podríamos deducir que tiene dos módulos formativos. Sin embargo, el ejemplo con el caso de confecciones es al revés. Ellos tienen 7 unidades de competencia. Entonces, ¿va a tener 7 módulos? Sería la pregunta. Y ahí es totalmente, diríamos, y ahí viene la otra propuesta que dice los lineamientos académicos generales. Podemos agrupar, ¿no?, hasta 3 unidades de competencia específicas para generar un solo módulo formativo, ¿no? La otra pregunta que viene es una unidad de competencia se puede desagregar, por ejemplo, en 2 unidades de competencia. Pues los lineamientos académicos generales no precisan eso, Miss. No precisan. Otra pregunta es, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos que trabajar las 16 semanas, ¿no?, que equivale al semestre, ¿no?, o el ciclo, ¿no? En ese sentido, si solamente son 2 módulos, cada módulo me va a durar aproximadamente, de acuerdo a la cantidad de horas que está programado, ¿cuánto es? 1760 horas. Sí. ¿En cuánto tiempo lo llevará yo cada módulo? Entonces, ¿cuánto tiempo duraría? Claro, cuando nos toque trabajar créditos y horas, ahí vamos a analizar lo que acaba de hacer. Ese proceso que está haciendo ahorita de análisis viene en la etapa, en el 5.º taller. ¿Ya? Lo estoy haciendo por talleres casualmente para ir analizando poco a poco. Entonces, en este momento, lo que estamos haciendo es analizar cada unidad de competencia para poder desagregar, porque este insumo es para trabajar la unidad didáctica y para trabajar los sílabos más adelante. Claro, pero también me va a servir más adelante para determinar efectivamente lo que acaba de señalar usted muy bien. ¿Cómo vamos lo que la norma no te precisa va a favor del interesado, en este caso que somos nosotros. Pues, ¿no? Si no está precisado, no, y si no, si dice todo lo contrario, que en el caso sí que puedo reagrupar, ¿no?, en las unidades de competencia, y no precisa lo otro, claro, entonces está la posibilidad que está abierto, ¿no?, la posibilidad de poder desagregar, ¿no?, y también readaptar, ¿no? Yo podría responder de repente esa pregunta con una respuesta, diríamos, dice la norma, ¿no? Dice, en el marco de la autonomía del CETPRO, ¿no?, ahí en el marco de la autonomía la institución trabaja en función de su modelo pedagógico, ¿no?, en la función del modelo pedagógico, pero en la estructura de la unidad de competencia ya no es un modelo pedagógico. La unidad de competencia está alineada, en este caso, a los aportes del sector productivo, que es lo que señalaba temprano, ¿no? ¿Cuándo yo puedo hacer algunos ajustes o mejoras a mi plan de estudios? Ya sea por el modelo pedagógico o ya sea por el aporte del sector productivo. Si yo quiero hacer, como usted señala, un desagregado de una unidad de competencia en 2, por decir así, en 2 subunidades de competencia, si yo quisiera llamar así de esa manera, pues en realidad lo que yo tendría que hacer es generar aportes del sector productivo para ver si es correcto hacer ese proceso, ¿no? Más allá de hacer ese desagregado, yo podría replicar de repente en el proceso
la alimentación o la implementación o la mejora cuando haga esta mesa de concertación con el sector productivo, que es una de las propuestas que también se está proponiendo tener, que cada CEPRO constituya, además de su comité de revisión curricular, que es el que está trabajando ahorita este trabajo, también considerar la importancia de tener otro comité paralelo, que se llama comité técnico, ¿no? El comité técnico, que hasta el momento le hemos llamado nosotros consejo consultivo o comité consultivo, está integrado por representantes del CEPRO que tienen entre una de las tantas funciones, por ejemplo, articular de repente el trabajo con el sector productivo para generar mesas de trabajo, lonchecitos, de repente reuniones, aportes, ¿no? Revisión de los programas o propuestas o acercamiento de repente para las alianzas o convenios. Entonces, ese sector podría darnos la respuesta para el tema de lo que acaba de señalar Miss María Elena sobre el cambio que le podríamos dar a estas unidades de competencia, porque recuerden que estas unidades de competencia no han sido creadas por nosotros, sino esas han sido trasladadas tal cual como lo señala la norma que están en el Catálogo Nacional de la Oferta Formativa. Tal es así que recuerden que en un proceso de convalidación, cuando se hacen las convalidaciones, se toman en cuenta que lo primero que debe tener el documento que el estudiante solicita para su convalidación es que se debe respetar lo mínimo que debe estar en el CENOF, ¿no? Eso también es importante de repente considerarlo. La otra opción sería que el especialista pida opinión técnica al ministerio, porque es el que ha elaborado este documento, ¿no? Claro, también es otra alternativa. En estos momentos vamos a mirar ahora la segunda parte que tiene que ver con las competencias de empleabilidad, y dentro de las competencias de empleabilidad hacemos lo mismo, ¿no? Verificamos que hay 3 competencias mínimos, como le digo, de acuerdo al modelo pedagógico, aquí pueden haber 4 o 5, ¿no? Hacemos el proceso del análisis de la competencia para determinar capacidades, ¿no? Analizamos los indicadores de logro que tenemos nosotros de la competencia de empleabilidad, que ya lo construyeron ustedes en el formato 8, y determinamos indicadores de logro también para cada capacidad que hemos trabajado, ¿no? Determinamos qué temas vamos a trabajar para cada capacidad, y también aquí colocamos el nombre a la unidad didáctica de las competencias de empleabilidad. También va a tener un nombre de su unidad didáctica, ¿no? Y para este proceso, aquí viene, ¿no? Que habrán algunos indicadores de logro que de repente ya no van a pasar como capacidad o no van a estar como indicador, sino pueden pasar a ser contenidos, ¿no? Pueden ser contenidos que pueden ir aquí o pueden estar también como contenidos en las competencias específicas, ¿no? Este es el proceso que vamos a desarrollar, ¿ya? Ya está trabajado. Este es el de cocina, que hay que trabajarlo, está en formato Word para que ustedes lo puedan trabajar. Y ahora, para terminar, vamos a mirar el de, me parece que este es el de confecciones, también igual que también tenemos ahora el de confecciones. Confecciones también lo he trabajado en Word para que les sea mucho más fácil, puedan ustedes trasladar, ya hay información trasladada, ¿no? Este es el de confecciones, tiene los mismos datos, acá está el nombre, ya aquí está el nombre, acá están las horas que hay que considerar, que la vamos a ver hasta el final, con el número de créditos mínimos que hay que considerar, y aquí están las competencias, ¿no? Entonces, para este primer proceso todavía no estamos organizando los módulos, sino estamos analizando las unidades. ¿Cuántas competencias tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está efectivamente las 7. Ya están trasladadas, maestras, maestros, ya están trasladadas. Solamente hay que hacer el mismo análisis de la competencia. Hay que analizar la competencia y hay que determinar cuántas capacidades puede tener, ¿no? Hacemos el mismo ejercicio de repente como lo tiene de repente cocina. Hay que verificar los indicadores de logro para cada capacidad y hay que determinar, ¿no? Por ejemplo, en la competencia 1, por favor, las maestras, en el formato 8 de confecciones de la competencia 1, ¿cuántos indicadores de logro de la competencia tienen? 5. 8, 7. ¿Alguien me puede decir cuántos indicadores de logro de la competencia tiene confecciones en la unidad de competencia 1? 5, Miss.
Excelente, tiene 5. Entonces, hago el mismo ejercicio. De repente, los 2 primeros indicadores me pueden servir para una capacidad. De repente, el tercero y cuarto me puede servir para trabajar mi segunda capacidad. Y de repente, el quinto para la tercera capacidad. Y si yo he incorporado como aporte del sector productivo algún indicador más, 6, o he agregado otros 7, lo coloco acá de una vez. Y acá tengo los indicadores traducidos, los cuales terminan en 3 capacidades, ¿no? Y repetimos lo mismo, ¿no? ¿Cómo construimos la capacidad? Verbo infinitivo más el objeto contenido más la condición, ¿cierto? Sus indicadores también igual, ¿no? Verbo indicativo, ¿no es cierto? El objeto, contenido y la condición. Luego, contenidos de aprendizaje de acuerdo al análisis de la capacidad, ponemos todos los contenidos colocando en este caso de lo general a lo específico, de lo simple a lo complejo, ¿no? Una vez que he desarrollado esto, por cada capacidad, reviso la capacidad terminada, la capacidad, lo voy a quedar así con esa anécdota de capacidad, y determino el nombre de la unidad didáctica, ¿no? Entonces podría ser la primera unidad didáctica, y acá va el nombre, que tiene que estar vinculado con la capacidad, ¿ya? Esto tiene que estar vinculado con la capacidad. Y así voy desarrollando, lo mismo hago con la competencia 2, lo mismo hago con la competencia 3, lo mismo hago con la competencia 4, lo mismo hago con la competencia 5, lo mismo hago con la competencia 6, hago con la competencia 7, termino con la competencia, y paso a trabajar lo mismo con las competencias de empleabilidad, haciendo el mismo proceso para la competencia 1, para la competencia empleabilidad 2, para la competencia de empleabilidad 3 mínimos. Y si he colocado en mi modelo pedagógico de mi CEPRO un cuarto o quinto, agrego aquí para completar y desarrollar. Este es el trabajo, maestras, para desarrollar maestros, para trabajar, y este es el formato que les voy a facilitar para que ustedes lo puedan trabajar y lo puedan, luego que han trabajado a través de sus directores que tienen el acceso en línea del Google Drive, para que suban ya los 2 archivos, ¿no? El archivo de cocina y el archivo de fabricación de prendas con el respectivo llenado. Este proceso, si logran avanzar, por favor, de repente todo lo que pueda ser posible hasta el día de mañana. Yo el viernes reviso en la mañana, y el día viernes en la mañana reviso, y el día viernes nosotros nos estamos volviendo a reunir ya para dar una asistencia técnica, ¿no? Entonces la asistencia técnica es para ver cómo hemos logrado desarrollar todas las unidades didácticas, tanto de las competencias específicas como de las competencias de empleabilidad, ¿ya? Trabajadas más o menos en este cuadro. Y el día viernes tenemos asistencia técnica, el viernes 13, que es producto de la revisión que yo haga el día viernes en la mañana, ¿ya? O sea, hasta el día jueves, hasta las 10 de la noche seguramente, ¿ya? Si pueden subir, por favor, sus archivos que les estoy enviando ahorita, ¿no? Los archivos de cocina y los archivos